Contexto Digital. Luis Fernando Gallardo es especialista en tecnologías de la información y ya está listo con su colaboración de hoy. Luis Fernando, un gusto saludarte. Muy buenos días. Licenciado, muy buenos días al auditorio y a todos los que nos escuchan. Pues hoy quiero platicar acerca de las declaraciones que hizo este fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de crear una nueva empresa que se dedicaría a brindar acceso a Internet gratuito a toda la población de este país. Recordemos que dentro de sus 25 proyectos prioritarios, no es nuevo, el presidente incluso lo anuncia dentro de su campaña política y lo pone como uno de sus 25 proyectos prioritarios. Lo que él quiere es lograr una cobertura total de acceso a Internet en el país y hace una declaración muy interesante que otra vez es importante cuál es la óptica que tiene el presidente, donde dice que el país solamente tiene una cobertura del 20% de conectividad en telecomunicaciones, llámese Internet o acceso a telefonía celular. Es cierto ese dato, Luis Fernando. Digo, se me hizo francamente muy poco, ¿no? Una cobertura del 20% y un 80% del país que no tiene cobertura. ¿Es correcto el dato? Es correcto, pero no desde la perspectiva que quiere mandar el mensaje el presidente. Es decir, tenemos el 20 al 30% de cobertura geográfica, pero el 70% de los mexicanos tiene acceso a Internet, ya que la mayor cantidad de población se concentra en las manchas urbanas. Es decir, el 70% de los mexicanos tenemos acceso a telefonía celular y tenemos acceso a Internet. Pero geográficamente no está todavía cubierto. Y es lógico, ¿no? ¿Cómo vas a poner una antena en unas zonas áridas, por ejemplo, no sé, en el desierto de Chihuahua o en la Sierra Tarahumara, donde no hay ni caminos, no hay ni luz eléctrica, sí, y no hay personas incluso, ¿no? Entonces, él quiere relanzar este tema para poder aprovechar la fibra óptica oscura que le llaman, esta fibra óptica que se crea en la Comisión Federal de Electricidad desde el 2006, después en el 2016 se concesiona parte de la fibra óptica a 3 empresas, entre ellas Televisa, Megacable y otra empresa más, para poder ser proveedores de Internet a través de esta fibra óptica. Y hoy quiere retomar, de hecho se suspende una última licitación en el 2018 para que las empresas puedan conectar 8,500 puntos públicos en el país, que es una continuidad del programa que tiene o que dejó en este caso Enrique Peña Nieto como México Conecta. Y lo que se le pide a las empresas es que participen, se hagan cargo del mantenimiento de esta red de fibra óptica y que otorguen Internet gratuito a estas comunidades. Y a partir de ahí, ya si ellos quieren hacer negocio, es decir, con el ancho de banda sobrante, pueden ellos ofrecer ya de manera comercial otros servicios de última milla, que es como se le conoce cuando tú ya entregas un servicio a una casa, a un negocio, ¿no? Esta fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad, prácticamente la podemos ver como si fuera una carretera sin calles, o sea, sin conexión a calles. Imagínense el Boulevard Revolución que va desde La Alianza hasta Matamoros, pero que no hubiera ninguna calle a los lados que te conectara a tus casas. Eso es lo que tiene la fibra óptica y hay ciertas leyes que le impiden comercializar al usuario final el Internet que pudieras tú brindar sobre esa misma canal. Ahora bien, esta idea no es nueva. Él lo curioso y lo importante es que él dice, bueno, si no hay ninguna empresa que le quiera entrar a esto porque no es negocio, nosotros vamos a crear una nueva empresa estatal. Y la declaración del presidente la equipara como cuando en los 1930 la electricidad proveída por 3 empresas extranjeras o 3 empresas privadas y que en México no crecía. Había nada más 18 millones de habitantes y de esos 18 millones nada más 7 millones tenían luz eléctrica. Y empieza la estatización de la Comisión Federal de Electricidad que se logra hasta 1960. En 1960 ya se logra una cobertura del 95% de que las personas cuenten con energía eléctrica y es donde ya se vuelve completamente estatal. No sé si sea esa la idea original del presidente de crear una empresa de telecomunicaciones que sea del Estado y que a final de cuentas quieras tú estatizar el servicio y conectividad de Internet y dejar a un lado
a estos grandes consorcios como Slim y otras empresas europeas que ya están operando dentro de nuestro país. Pero es también la tendencia que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que el gobierno sea el eje rector de las telecomunicaciones, sobre todo en la conectividad con Internet. Es la tendencia que se está siguiendo también en otros países del mundo. Acordémonos que los gobiernos tienen esa potestad o esa autoridad porque son concesiones las que están brindando. Es decir, no brindan, la infraestructura no es del Estado. Es decir, la concesión sí la gobiernan, la controlan, pero la infraestructura es del particular. Claro. En este caso, el presidente propone crear su propia infraestructura, crear sus propias antenas celulares, su propia postería y brindar esa conectividad. Ahora, cuando el gobierno llega a ese límite, pues de un día para otro él puede apagar el Internet sin ningún problema. ¿Me explico? Como pasa y ocurre cuando hacen las transmisiones de la televisión nacional o en cadena nacional, donde absolutamente todas las televisoras empiezan a transmitir la señal. Bueno, aquí sería el tema de las telecomunicaciones y aquí también implica un tema de costos. ¿Cuánto cuesta realmente este proyecto? Simplemente el puro mantenimiento de esta red de fibra óptica costaría alrededor de 31,000 millones de pesos anuales. Es decir, por eso las empresas no están asistiendo a esta nueva licitación, no están atendiéndola porque es económicamente inviable para ellas estar brindando gratuitamente el Internet. Ahora bien, si hablamos ya de una agenda digital que es hacia donde se están moviendo todos los países, la agenda digital contempla todo un crecimiento integral de todo lo que va alrededor de las tecnologías. Y el impacto es muy positivo. Para dar un dato, si ampliamos solamente el 10% de cobertura de banda ancha en el país, esto implicaría que el Producto Interno Bruto per cápita creciera en un 5.2% y generaría alrededor de 1.6 millones de nuevos empleos, generaría el ahorro de 77,000 millones de pesos anuales y la escolaridad aumentaría casi 2 años de escolaridad dentro de lo que es la población. El 4.1% de gasto en salud se ahorraría porque tendríamos también esas comunicaciones. Entonces, el efecto de desarrollo y crecimiento en un país cuando invierte en una agenda digital es muy positivo y lo hemos visto en muchas partes del mundo que sí están dentro de su plan de desarrollo nacional, contemplan tanto inversión como una agenda digital muy bien definida. Aquí otra vez nos vemos a la parte básica que es conectar y brindar Internet gratuito en las plazas, en los centros públicos, pero no estamos hablando de cómo le digitalizas y cómo creas esa conectividad, cómo le vas a dar los aparatos para que se conecten. Vamos a regalar, como el sexenio pasado, celulares a la gente, como se regalaron pantallas planas. ¿Cuál sería la estrategia y cómo se costaría dichos proyectos para alcanzar, te decía, esa cobertura total de la que habla el presidente? Claro, el anuncio de entrada es positivo. El qué, la pregunta es cómo. Es decir, ¿tiene el gobierno federal la capacidad económica, tecnológica y logística como para poder cumplir con esa propuesta del presidente? Yo creo que la declaración del presidente va desde un enfoque político, es un mensaje político a directamente Carlos Slim, en la cual lo amaga, lo amenaza y le dice, con todo respeto, háganse a un lado, porque si ustedes no quieren, lo voy a hacer yo. Y ahí es donde el mensaje entre líneas es, les puedo quitar las concesiones y me puedo quedar yo como Estado con esas concesiones de telecomunicaciones si no empiezan a brindar Internet público, porque vuelvo a repetir, es una promesa de campaña que hizo el presidente, está dentro de sus 25 proyectos prioritarios y está dentro del Plan de Desarrollo Nacional, aunque muy escuetamente él habla ahí de cobertura, pero no dice que va a crear una empresa del Estado, ¿no? Entonces creo que el mensaje va más como un mensaje político, más que un mensaje técnico y de un análisis ya más tecnológico, ¿no?
Sí, porque esto traería como consecuencia precisamente eso, que no hay la capacidad suficiente desde el punto de vista económico, tecnológico y logístico como para poder lograrlo. Y la declaración que hace el presidente, que estas empresas lo único que quieren es hacer negocio, pues esa es la razón de las empresas, ¿no? Hacer negocio y buscar la utilidad. Es como decir que el león solo quiere comer carne, ¿verdad? Exacto. O sea, hay un retorno de inversión, obviamente es un negocio, pero que el Estado también puede participar dentro de este mismo negocio haciéndose de otro tipo de impuestos, como es el IEPS, que le cobra a estas empresas tecnológicas y la cual son fuentes de ingresos de impuestos muy importantes. Entonces, querer competir contra esos grandes competidores creo que no es la razón primaria o la área sustantiva de un gobierno. Sí es importante que mantenga la rectoría sobre las políticas públicas y que mantenga a raya a las empresas. Pero de eso a invertir tú el dinero de los impuestos en esas infraestructuras, no solamente es crearlo, sino cómo la mantienes. Y se habla que si va en serio esta propuesta, tardaría entre 20 y 30 años en lograr esa cobertura geográfica del país con la inversión de más de una tercera parte del Producto Interno Bruto del PIB, vaya. O sea, es un dineral que llevaría muchos años y que costaría muchísimo dinero, ¿verdad? Claro, entonces la cuestión sería no tanto el hecho de decir quítate tú que ahí voy yo, sino vamos a trabajar de manera conjunta con lo que el gobierno puede y tiene y con lo que las empresas pueden y tienen para poder lograr esa sinergia y una mayor cobertura precisamente en materia de Internet en el país. El presidente López Obrador quiere apalancarse en esa red de fibra óptica que son más de 50,000 kilómetros que están a lo largo de la red eléctrica de la CFE. Sin embargo, ya la viabilidad de ampliar esas calles, no te puedes expandir más allá de 35 kilómetros de donde cruza esa fibra óptica. Es decir, alrededor de esas antenas o de esa línea de fibra óptica, solo puedes brindar el servicio Internet a una distancia de 35 kilómetros. Es donde si hay comunidades que estén cerca de esos 35 kilómetros serían las beneficiadas, pero si hay comunidades más alejadas de esa distancia, no sería viable extender hasta allá esa cobertura de Internet. Es lo que pasa en las zonas urbanas cuando quieres dar drenaje y agua y hay una casita allá en el cerro, más allá de 40 kilómetros. O sea, poner esa tubería hasta allá sería inviable, ¿me explico? Es exactamente lo mismo que pasa con la parte de conectividad de Internet o en este caso con la fibra óptica oscura de CFE. Hay que estar atentos cuáles las acciones, porque pues ya ves que la refinería dijo va o va, ya se bajaron las empresas, ahora dice que la propia Secretaría de Energía y Pemex van a construir la refinería. Aquí estaremos atentos a ver si la licitación que se mandó para estas empresas se declara desierta y ahí veríamos cuál es la toma de decisión del presidente para saber si él va a operar directamente ya servicios de Internet hacia la población directamente, ¿no? Claro. Bueno, pues le daremos seguimiento y hasta el qué. Vamos a ver en qué termina el cómo. Así es. Muy bien. Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Estamos en Twitter, en Gallardo Luis Fer. Gracias, Luis Fernando Gallardo.